Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cine Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Mucho gusto en estar en esta ocasión una vez más con ustedes en este espacio de Cine Actualidad, que es un remanso en el que Cine Televisión le ofrece a usted bisemanalmente temas relevantes y de coyuntura, un programa en donde usted tiene otro punto de vista positivo sobre cosas que también le importan y que también son noticiosas, informativas. Y tengo mucho gusto de que pueda yo acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, como lo hacemos en todas estas emisiones. Acompáñenos porque ya vamos a comenzar. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Se modifica la percepción de la felicidad en el mundo. Ahora la vejez toma un papel mucho más importante en la sociedad. Y le vamos a decir, pues entre otras cosas, qué lugar tiene México en el Informe Mundial de la Felicidad, y usted me dirá si también usted está en ese mismo lugar. Poco más de 2.600.000 personas con discapacidad en este país tienen posibilidades y necesidad de trabajar, pero de ellas, solo 3 de cada 10 tienen un empleo formal. A este respecto y sobre este tema y sobre esta experiencia de vida, platicaremos con María Teresa Aragón Andrade, quien es vocera de la Confederación Patronal de la República Mexicana, por su sigla conocida como la Coparmex, y ella es también especialista y protagonista de temas de discapacidad. Tengo mucho gusto en saludar a María Teresa Aviña. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto estar contigo y compartir cámaras y micrófonos. Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. Las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar en igualdad de condiciones. No es solo una opinión. Es una ley que establece la Organización de las Naciones Unidas a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México forma parte. Esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo elegido de forma libre y en un entorno laboral abierto, inclusivo, accesible. Datos de la Organización Internacional del Trabajo arrojan que 7 de cada 10 personas con discapacidad en el mundo no tienen empleo. Y en el caso de quienes sí cuentan con uno, las condiciones laborales son en su mayoría precarias y limitadas. En nuestro país la Constitución lo establece en su artículo 123, el cual indica, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y aquí es donde surge la pregunta. En nuestro país, ¿cuántas empresas impulsan a la gente con discapacidad? Hay estudios que revelan cifras poco alentadoras. La mayor parte de los mexicanos con discapacidad no tiene trabajo. Esa es la realidad. Le doy otro dato. En México, casi 21 millones de personas tienen o tenemos algún tipo de discapacidad. Y de esa cifra, 2.5 millones están en edad laboral y tan solo 3 de cada 10 tienen empleo. Y en algunos casos, las personas con discapacidad que trabajan no necesariamente cuentan con los beneficios o con los programas de inclusión pensados en sus diferentes capacidades. Sin embargo, a pesar de que hay empresas que sí lo hacen y otras que lo omiten,
falta mucho por hacer. También la Ley Federal del Trabajo establece las bases para emplear a este sector. No obstante, hay quienes exigen una reforma para que todos los centros de empleo tengan las adecuaciones necesarias para su inclusión. Pues en nuestro país, las empresas con menos de 50 trabajadores no están obligadas a integrar a su plantilla a personas con discapacidad ni a realizar modificaciones de infraestructura para su incorporación. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Y ahora saludo con mucho gusto a nuestra artista de cabecera, Luis Carreño. Maestro Luis, ¿cómo estás? Querida Tere, ¿Cómo yo vas? también te saludo con mucho gusto y con cariño. Y pues aquí estamos en el trabajo fecundo y creador. Bueno, eso pretende que sea creador o creativo de perdida. Claro que sí, claro que es fecundo y creador. Y hablando de trabajo, y hablando de fecundo y de creador, nos acompaña en el estudio María Teresa Aragón Andrade, licenciada en Mercadotecnia y vocera de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Al nacer, a ella le fracturaron la cadera, y esto derivó en una discapacidad que la ha llevado 18 veces al quirófano. Su desarrollo laboral ha sido en el sector social, en donde ha trabajado con temas de discapacidad. Desde hace 11 años, ella encabeza la Fundación Tú Conmigo, la cual apoya a niños con enfermedades terminales o degenerativas. Y precisamente con ella, regresamos. Sí, mi actualidad. Sí, mi actualidad. Bien, vuelvo con usted, como ya nos había dicho Tere Aviña, y estoy gustosamente con María Teresa Aragón, quien, como le dije hace un rato, es vocera de la Coparmex y experta en temas relacionados con discapacidad. Me da mucho gusto saludarla. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo se ve en nuestro país esta relación entre las personas que tienen discapacidad y las oportunidades que las empresas les ofrecen para trabajar con, no a pesar de, sino con su discapacidad y desarrollar un empleo en condiciones pues exactamente iguales en salario, prestaciones, derechos, vacaciones con la demás gente? Pues actualmente voy a ahora sí que hablar por un tema que sí es complicado, porque a mí me ha tocado visitar empresas que buscan perfiles que tengan una discapacidad, ya sea por un tema de inclusión que la empresa pide. Y a veces es complicado porque los perfiles que piden pues vienen un poco elevados a lo que actualmente una persona con discapacidad pues no está preparada al 100% en una licenciatura o en una maestría, ¿no? Las mismas empresas tratan de buscar como una solución para poder ser incluyentes y también apoyar a una persona que tiene una discapacidad, y eso también ayuda mucho para ver en qué te pueden a lo mejor orientar o potencializar, ya sea una cuestión de capacitación, ¿no? Ahora, ¿hay alguna ley o algún apartado de la ley del trabajo que obligue a las empresas a contratar personas con discapacidad en alguna proporción de sus plazas? Pues sí hay una ley, digo, la misma, el mismo IMSS tiene un apartado que si tú incluyes a una persona con discapacidad fiscalmente también puede ser un beneficio para la empresa. Entonces es preciso que, por eso ahorita está como muy de vanguardia que la gente que tiene una discapacidad y tiene una oportunidad laboral y tiene el perfil adecuado para esa empresa pueda entrar a concursar como cualquier persona, o sea, no por el hecho de que voy a abrir una vacante de alguna, no sé, ya sea administrativo, contabilidad, pues sí te piden ciertos, ahora sí que perfiles. Y también tú tienes que estar consciente de lo que también te pide.
Hay muchas evidencias de que personas discapacitadas tienen enormes capacidades para hacer lo que hacen. Por ejemplo, leía yo en el currículum que usted nos presentó de su propia trayectoria que tuvo una lesión de cadera desde muy joven y ha tenido muchas operaciones. Y me acordaba yo de la historia de una de las artistas plásticas mejor cotizadas en el mundo, que es Frida Kahlo. Sí. Y Frida Kahlo era una mujer discapacitada. Sí. Y el gran científico de la física espacial, Stephen Hawking, tenía una discapacidad. Y me acuerdo de un escritor mexicano muy importante, García Ponce, también tenía una discapacidad y eso nunca les impidió desarrollarse a grados de excelencia y posiblemente más arriba de la excelencia. Pero ¿hay algún prejuicio dominante que la gente diga, no, pues no lo contrates porque siempre llega tarde, que porque no se puede subir al metro, que porque pretextos o invenciones en contra de la oportunidad y del derecho? Pues más bien yo creo que es una cuestión de actitud. La cuestión es que, por ejemplo, a mí también me ha tocado ver personas, y perdón que lo diga tal cual, hay gente que tiene una discapacidad y prefieren estar pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y eso depende mucho también de la cuestión familiar, la cuestión económica, cómo viene tu entorno social. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, en mi caso y en muchos casos yo he visto gente que sale adelante y que al final de todo es una cuestión de que si tú quieres salir ahora sí que a darte de golpes allá afuera, pues también te tiene que costar el doble. A nosotros nos cuesta el doble. Claro, eso es lo que yo le quería comentar. O sea, es el esfuerzo de hacer las cosas, que es un esfuerzo real para cualquiera, que tiene que aprender, estudiar, sacrificar tiempo, dedicar, pues no ir a una fiesta con tal de terminar un trabajo, hacer cosas escolares. Pero esto cuesta más trabajo porque hay cosas que se dificultan por la propia naturaleza de lo que uno está haciendo, pero también porque no hay comodidad para hacerlo.